igual no quiero mejorar para mañana, no, viernes, no, sábado a la noche vamos a salir a comer. Y lo mismo tengo que decir, yo lo quiero alzar y si estoy enferma no voy a poder. ¿Cómo? No. Quiero estudiar tributario. Bájale la carmina con el otro, no. No, yo tampoco, pero por eso quiero terminar sí. para poner porque lo necesito. No, esta parte Hoy me sale un 0 boludo, me parece. para poder por lo menos entrar, si hay alguna duda que tengamos para preguntarle Boludo, después. es que estoy en bolas. Yo en tributario, pero mal, Nah, tanto no. Algunas cosas sabes. Yo que es una vez hay que hacer una pregunta. O sea, con eso te digo todo. ¿No? Che, yo igual la voy a recomendar la cátedra de consumidor. Se me hizo re amena, la verdad cursada. Sí, no, tú, aparte tú. Todas las que cursan la de Romano, la más recomendada para mí. Sí, la verdad que sí. Y re robo, o sea, si puedes llevar textos, clases en machete. Sí, pero más allá de eso, Pero las clases, a mí, o sea, yo no hice tanto uso de eso. El profe es genial, la verdad que... los datos curiosos, no te la hace aburrida la clase, la verdad que está buena. Sí, es que yo es la que más me llevo de este cuatri, pero porque era la que menos fe le tenía. Yo también, tenía fobia. Sí, ahí no... Yo le tengo fobia. Yo la que tengo fe... Ay, después hoy estuve planificando nuestro próximo año facultativo, después te voy a decir la Pará, cosa. todavía no hicimos ni el intensivo, ya está pensando en el Nos menú. vamos a anotar en la integración entonces, ¿no? Sí. ¿Para el intensivo? Sí. Ay, qué cosa. Bueno, yo ya te aviso, el lunes 20 de julio no voy a ir, porque es mi cumple. ¿Qué es la de las 7 de la mañana? Sí. Hoy estuve hablando con Lu, que está odiada con la vida. Yo hay que organizar, tengo que ir a 11, ¿me vas a acompañar? ¿A 11? Quiero ir a los cotillones a comprar las cosas de mi cumple. Sí. Y vos sos re de ir a 11, dije, le voy a decir a Marce y a ella capaz me acompaña. Voy a juntar esto. Bueno, Esto es... Animal no imprimimos. ¿cómo va? ¿Algún tema antes de arrancar? Yo dije, ¿qué onda? A ver, yo no lo vi otra vez. Nada. Bueno, sigo bien. A ver, ¿qué se llama el caso? ¿A usted le parece que no vemos ninguno en clase? Por la mayoría de las clases vine yo como doy las clases. ¿Las doy con la ley en la mano así leyéndolas? ¿O las doy desde un lugar práctico, con casos, con ejemplos, con casos que nos pasan a nosotros, con casos que son míos? Por eso me refiero, por ejemplo, al de transporte, que la tengo bien, se agarra. Esos son casos. A eso te refería. ¿Eh? Okay. O sea, en vez de hacer un esquema de examen, yo fui claro desde el primer día con esto. ¿Sí? Desde el día 1. Hay dos formas de examen de esta materia. Dos. Una es todo de memoria y decir supuestos de clausura, 2 puntos. Bueno, estudian de memoria. Pongan supuestos de clausura, 2 puntos. Háganlo. ¿Sí? Opción 1. Que no es la que optamos nosotros porque no es nuestra forma de dar clase. Por eso es que yo les vengo diciendo desde hace tiempo que vengan a clase con la ley. Que está bien con la ley.
Opción 2. El señor Juan Pérez es transportista de un camión, está circulando en ruta, lo paran en ruta, no tiene el respaldo documental que exige la norma. ¿Cuál es la consecuencia para el señor Juan Pérez? Y ustedes tienen que identificar cuál es la consecuencia. Que es como damos las clases. ¿Sí? Es como damos las clases. ¿Estamos? Entonces, eso es, si se quiere, entre comillas, lo práctico. ¿Sí? No es que va a haber que calcular un impuesto. Lo mismo que con prescripción. Yo acá vine y dije la prescripción es de 5 años y los puestos de suspensión, o yo expliqué y dije, la señora tal, ¿no dije eso yo? Cuando dimos prescripción, y di el ejemplo, que pasa si hay una discrepancia significativa, si no hay una... ¿No lo di todo en modo de ejemplo? Sí. ¿O no? Sí, sí, lo ¿O estoy dijiste, confundiendo la pero materia? mi duda era, digo, si te referías a eso o ibas a agregar algo más, es una consulta Pero sobre ¿qué el más parcial. puedo agregar? No, porque esta consulta ya es como común, entonces no es tuya nada más. Estoy contestando a muchos que quizás nos animan acá a preguntar, pero que después vienen a los ayudantes o me mandan mail y demás. ¿Qué otra cosa puede haber? O sea, que a ustedes les parezca que puede haber a esto. ¿Qué otra cosa práctica? No sé, díganme ustedes. Que lo que así ya zanjamos el tema parcial en cuanto a metodología. También respecta, esa era mi duda. ¿Esa? Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra con respecto al parcial? No quiero pues preguntas a los ayudantes, ¿sí? Que después me llaman y me dicen, no, porque vinieron tantos a decirme que tal cosa, que tal otra. ¿No hay otras consultas sobre el examen parcial? ¿Sobre metodología? ¿Sobre forma de corrección? ¿Sobre en qué van a consistir? ¿Qué es la ley abierta? ¿Todo lo tenemos en claro? ¿Sí? ¿La ley no se puede marcar o si en algunos hay... ¿Y yo qué dije? Cuando me han preguntado en reiterado oportunidades, ¿yo qué dije? Pero el profesor dijo que lo podemos marcar. Y yo ¿qué dije? Les digo que no se puede. Sí, ¿Eh? que sí, que la traigamos y que Lo lo vayamos dije, tomando. que podían anotar, que podían resaltar y que por eso yo les sugería traer Traer la la ley ley. a clase. Sí, sí. Que no pueden anotar, el fallo tal dice tal cosa, pero que la podían resaltar, que la podían subrayar y traer acá. ¿Sí? Sí. Lo que yo aclaro es, el que la va a traer lo que aclaro es lo siguiente, las leyes se revisan. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No es que obligamos a que vayan a comprar una ley. Si la quieren imprimir, la pueden imprimir. Pero me ha pasado en varias oportunidades de personas que traen impresas las 2 primeras carillas y las otras carillas son los fallos, o el artículo 1, 2, 4, después hay un resumen de fallos, 6, 7, 8. ¿Sí? Pero lo que aclaro es que las leyes se revisan. Ley que está en condiciones, digamos, mal impresa, o el que trae artículo 1, 2, 20, 18, eso no se puede hacer. La ley es la ley entera. El que no tiene la ley entera y tiene un resumen, o tiene un compilado de artículos, o tiene una jurisprudencia en el medio, o lo que fuera, se saca el examen, tiene un 2 y tiene un sumario administrativo. Quiero aclarar eso para que todos estemos de acuerdo en cuáles son las reglas. Ley en mano es ley. ¿Estamos? Ley. Obvio. Gala dijo que quizás toda la ley no, porque gran parte no la No, está bien. pero los artículos No, que vimos, exacto, pero o que sea, eso sí. te quiero decir que sean correlativos. Ah, sí, No sí, que sí. traigas el 1, el 5, el 10. Si nosotros vemos hasta el 110 y te traes hasta el 110, no hay problema. Ah, listo. Por supuesto, sí, sí. Lo que te digo es que no se puede hacer un copy-pego de los artículos que me interesan, porque eso no es tener la ley en mano. ¿Sí? Eso es más que nada para que no impriman sin sentido 200 artículos que no vimos, ¿me entendés? Pero correlativo. Claro. ¿Está? Sí, también es como el primero, ¿no? Hay muchas cosas para completar. No, yo dije eso. Yo lo pregunto en serio para que todos tengamos claridad. Yo dije acá que iba a ser multiple choice. Por favor, dígamelo. No, yo te estoy preguntando. No, pero yo necesito saberlo porque tengo tanta materia que digo, quizás. También esto, ¿no? Yo acá dije que esto iba a ser multiple choice. No. ¿Yo cómo dije que iba a ser? Es una pregunta fija. A completar, no. Supuestos a responder. ¿Estamos? Que va a haber algunos que tendrán una respuesta de 2 renglones, habrá algunos que tendrán una respuesta un poco más larga, habrá otros que tendrán una respuesta un poco más corta. Pero siempre dijimos eso en cuanto al segundo parcial. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Eh? ¿Este se puede? ¿Qué? ¿Este se puede? ¿Cómo esto se puede? Esta ley se puede traer. ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿La ley? ¿Qué tiene esa? No, porque es un separado para traer una más cosa. No. Pero es la ley, está bien. ¿Lo armás vos el parcial, profe? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algo más con respecto al parcial? ¿Temas? ¿Nada más?
lo que entra, lo que no entra, ¿todo claro? ¿Sí? Más los que vimos. Sí, pero pregunto por las dudas. ¿Está? ¿Ninguna otra duda? ¿No? ¿Algo de contenido que necesitan revisar antes de empezar con lo de hoy? ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, hoy vamos a ver, la clase que viene, impuestos en particular. ¿Sí? Vamos a hacer una mención de algunos aspectos de impuestos en particular. Concretamente, hoy vamos a ver el impuesto más resonante de la Argentina, que es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? A ver, para que tengamos una idea de lo que vamos a ver acá, ¿sí? Y lo tengan en cuenta de cara al examen. No vamos a ver toda la ley de impuesto a las ganancias porque, para hacer una idea, es un año de la maestría de impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero vamos a ver una clase de este tema, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver todos los temas o gran parte de los temas que fuimos trabajando en clase, los vamos a ver aplicados a la ley de impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Uno de los temas que entra para esta segunda parte de la materia es el hecho imponible. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es recordar lo que vimos sobre hecho imponible desde el punto de vista teórico y vamos a ver cómo se ve reflejado en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El impuesto a las ganancias, en la Argentina nosotros tenemos distintos tipos de imposición, distintos impuestos pueden existir, que recaen sobre distintas capacidades contributivas, sobre distintas capacidades de afrontar el pago de un tributo. Esto lo vimos algunas semanas atrás, la posibilidad de que recaiga sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre el consumo o sobre la circulación de riqueza. En concreto, ganancias, que es un impuesto que existe prácticamente en todos los países, recae sobre la capacidad contributiva que llamamos renta, ¿sí? Y en la República Argentina existe desde el año 1932. La ley que hoy está vigente es de 1974, creo que 72 74, que es la ley 20.628, ¿sí? Con todas las modificaciones que tuvo hasta hace un par de meses, ¿sí? Así que ojo cuando lo lean, tengan presente que siempre hay que usar la ley actualizada, que en el caso de ganancias tiene modificaciones hasta hace poquito, ¿sí? Hasta el 2026, quiero decir. ¿Cuál va a ser el hecho imponible en ganancias? Siempre tenemos que analizar 4 elementos. El aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, el aspecto temporal y el aspecto espacial. Y ganancias, si se quiere, es de los más complejos o que tiene más vueltas para entender esto. ¿Por qué? Porque va a tener una forma para algunos sujetos y otra forma u otro análisis u otro alcance para otros sujetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ganancias, desde el aspecto subjetivo, va a ser exigido. Y acá nos vamos al artículo 5 de la ley 11.683, a quienes podían ser contribuyentes. En ganancias tenemos a todos. El artículo 5 decía que pueden ser contribuyentes las personas humanas que aparecen en ganancias, sean capaces, incapaces o de discapacidad restringida, las personas jurídicas que aparecen en ganancias, otros entes que no son personas jurídicas, por ejemplo en ganancias el concepto de establecimiento permanente, ¿sí? Es decir, sujetos que la propia ley crea, y sucesiones indivisas, ¿sí? Los 4 tipos de sujetos por deuda propia, los 4 tipos de contribuyentes que la ley 11.683 me dice que pueden existir, los 4 están presentes en ganancias. Es decir, los 4, si se da todo el hecho imponible, van a tener que pagar ese impuesto. En otros impuestos no pasa eso. Por ejemplo, en bienes personales, solamente van a pagar las personas humanas y las sucesiones indivisas. Esto es a criterio del legislador, ¿sí? Pero en ganancias, desde el punto de vista subjetivo, tenemos a los 4 tipos de contribuyentes que pueden existir, de acuerdo a lo que vimos en la ley 11.683. Ahora,
¿Qué pasa con el aspecto objetivo? Es decir, el qué. ¿Qué está grabado por ganancias? En ganancias, el que tiene que pagar es el que obtiene renta, ¿sí? Acuérdense que el aspecto objetivo siempre refería, o yo lo trato de recordar así, como un verbo infinitivo, ¿sí? En el caso de ganancias, yo asocio obtener renta, ¿sí? Y la propia ley te va a decir cuándo existe esa renta, porque no todos los que ganen plata van a pagar ganancias. Si vos sos persona humana, empleado en relación de dependencia y ganás 1 millón de pesos, para vos eso va a ser ganancia, pero para la ley no va a ser una renta, porque no va a estar grabado, ¿sí? Ahora, la misma persona lo ascienden y pasa a ganar 10 millones de pesos, eso para vos es ganancia y para la ley es renta y vas a tener que pagar. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se tienen que dar todos los supuestos que ahora en un ratito vamos a ver. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros hablamos del qué es ganancia, qué es renta para la ley, tenemos que decir que el qué va a ser de una forma para las personas humanas y para las asociaciones indivisas y el qué va a ser de otra forma para las personas jurídicas y otros entes u otras asociaciones u otras empresas. Es decir, lo que se entiende por renta no va a ser lo mismo para los distintos sujetos. ¿Estamos? Es muy fácil entender qué es renta para las personas jurídicas. ¿Qué es renta para las personas jurídicas? Para una SA, para una SRL, para una asociación civil, para una fundación, para un fideicomiso, para un consorcio. ¿Y qué es renta para los otros entes que no son personas jurídicas, pero que para la ley tienen que pagar? Por ejemplo, este sujeto que yo le decía que crea la ley, que se llama establecimiento permanente, ¿sí? No vamos a adentrarnos en el análisis de qué es esto. Se los menciono simplemente para que entiendan que la ley crea sujetos, ¿sí? ¿Qué es un establecimiento permanente? Igualmente, para que se den una idea, una empresa de Alemania tiene un empleado en la Argentina. ¿Eh? ¿Tiene una sucursal? No. ¿Tiene un local? No. ¿Tiene una oficina? No. Pero tiene alguien en la Argentina. ¿Sí? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Bueno, la ley me dirá si eso se entiende o no como establecimiento permanente. Y hay, no sé, 20 o 25 supuestos distintos. No nos vamos a meter en eso. Simplemente les digo que la ley crea sujetos que no son personas jurídicas, pero que igualmente pagan ganancias. Y en estos casos, estas personas jurídicas o estos otros entes pagan de acuerdo a la teoría del balance. ¿Y qué quiere decir que pagan de acuerdo a la teoría del balance? Pagan por el incremento patrimonial que tienen. No me importa a qué se dedica esa empresa. No me importa de dónde obtiene esa renta o ganancia. Va a pagar por el solo hecho de tener un incremento en su patrimonio. Entonces, yo tengo una SA que se dedica a la venta de zapatillas. Vende zapatillas, por la venta de esas zapatillas va a pagar el impuesto. Después veremos cómo se calcula. Ahora, esa misma empresa decide vender un depósito. Por la venta de ese depósito también va a pagar ganancias. ¿Por qué? Porque aumenta su patrimonio. Y esa misma empresa decide, qué sé yo, vender una flota de 10 camiones que tenía y por más que esa no es su actividad, igualmente va a pagar ganancias. ¿Por qué? Porque las empresas, las personas jurídicas, pagan por el incremento patrimonial. Y eso se llama teoría del balance. Por eso es que les digo que en personas jurídicas entender cuándo se paga es muy fácil, porque cuando incrementa el patrimonio, tienen que pagar. Sí. Profe, una pregunta. Vos cuando decís incremento de patrimonio, ¿te referís solamente a un incremento pecuniario? Porque si yo tengo 10 millones en 2 camiones y los vendo, paso a tenerlos en efectivo, pero no incremento mi patrimonio. No, bueno, pero es que eso tiene que ver con cómo se calcula, ¿sí? Vos ahí tenés que ver cuál fue tu ganancia. Si vos los camiones los compraste a 10 o a 8 y los vendés a 10, tenés esos dos, ¿sí? Esto hay reglas para cada bien. Hay reglas para los inmuebles, hay reglas para los autos, hay reglas para los créditos. Pero vamos a simplificar ahora, está bien lo que vos decís, pero simplifiquemos para entender, porque les recuerdo que esto es una materia de 1 año. Entonces, para entender que cuando le incrementa el patrimonio a la empresa, tiene que pagar.
¿sí? Después veremos cómo se calcula eso. Ese es otro tema, cómo se calcula. ¿Está? Pero lo importante acá es entender que no importa la actividad de la empresa. Si incrementa su patrimonio por la actividad que sea, entonces tiene que pagar impuesto a las ganancias. Se configura el hecho imponible. Después veremos cuánto paga por eso. ¿Estamos? ¿Queda claro? La teoría del balance. Ahora, esto es artículo, no me puedo conectar a internet para... Yo todo esto lo tengo, pero esto es artículo 2. ¿Sí? Artículo 2, inciso 1. No, perdón, inciso 2. El de las sociedades, inciso 2. ¿Cómo era el número de ley? Artículo 2628. Artículo 2, inciso 2. Ahora, cuando hablamos de las personas humanas o de las sucesiones indivisas, esto se complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque para las personas, sucesiones indivisas, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, la sucesión indivisa nacía, esto lo vimos cuando hablamos de sujetos, nacía cuando un contribuyente muere, en ese preciso instante nace un nuevo contribuyente que continúa a esa persona, que se llama sucesión indivisa, hasta la declaratoria de herederos o hasta que se declare válido el testamento. Ahora, cuando estoy como una persona humana, una sucesión indivisa, acá sí voy a tener que empezar a prestar atención a otras cuestiones. Porque aparece otra teoría que se llama la teoría de la fuente. ¿Sí? Aparece otra teoría que se llama teoría de la fuente. Y fíjense que este sí es el inciso 1. ¿Qué dice? Bueno, para los efectos de esta ley son ganancias, dice, los rendimientos, las rentas, los enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y la habilitación. Ahora vamos a desarmar todo eso. Entonces, esa es la teoría de la fuente. Las personas humanas y las asociaciones indivisas van a tener ganancias siempre que sean susceptibles de una periodicidad y cuya fuente sea permanente y habilitada. Bueno, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? Que las rentas, que las ganancias, que esos enriquecimientos sean susceptibles de una periodicidad. ¿Qué les parece que quiere decir que una renta sea susceptible de una periodicidad? ¿Cuándo puedo tener una renta que es susceptible de una periodicidad? Sueldo, por ejemplo. El sueldo, ¿sí? El sueldo es un claro caso que no solamente es susceptible de una periodicidad, sino que es periódico, es mes a mes. Más fácil que eso, imposible. ¿Qué pasa con los honorarios de un abogado? ¿Son susceptibles de una periodicidad? ¿Eh? ¿Cómo que no? O sea, sí. Periodicidad no es una vez por mes, una vez cada 15 días. Sí, o que sea igual. Es susceptible. Si vos sos abogado o abogada y te dedicás a eso, se supone que esos honorarios van a ser periódicos, que no sabemos cada cuánto. Hay una periodicidad en esa obtención, ¿sí? Es susceptible de periodicidad. Puede ser que cobras honorarios con un abono todos los meses, o que te fue muy bien en febrero y cobraste un montón, en marzo y en abril nada, volviste a cobrar en mayo, en junio nada, en julio sí. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Una empresa, empresa no, una persona humana. Una persona humana que, qué sé yo, hace tareas de pintura. ¿Su trabajo es susceptible de una periodicidad? Sí. ¿Sí? Si hace uno por mes, ¿es susceptible de periodicidad? Sí. Si hace uno en forma bimestral, si hace uno en el año, sí, sí, no, porque ahí está el tema, no necesito la regularidad, quiere decir que sea susceptible de ser periódico, es decir, yo soy abogado, me fue muy bien en un caso, hace 3 años gané $200.000, decidí tomarme 2 años de descanso, sabático, ¿sí? Ahora vengo y vuelvo a trabajar y hoy gané $50.000.
esto que gané hoy es susceptible, ¿se entiende que esto que me entró hoy era susceptible de periodicidad, esta ganancia? Sí, ¿sí? ¿Se entiende? Hay un caso que es muy conocido que es el de la persona que se dedica a criar caballos. Yo compro dos caballos para que tengan cría, ¿sí? Los caballos tuvieron cría en el 2024. ¿Sí? Bueno, en el 2024 quedó preñada, en el 2025 nacieron. Perfecto. Vendí esas crías. Listo. En el 2026 no picaron. En el 2027 tampoco. En el 2028 sí. ¿Son periódicas esas rentas? Y bueno, porque depende la actividad que yo realice, es que voy viendo la periodicidad también, ¿sí? Pero no es que está escrito cada cuánto. Pero todo tiene periodicidad. ¿Eh? O sea, No, porque ahí vamos. En tu caso, vos sos abogada. Los honorarios como abogada son susceptibles de una periodicidad. Sí. Te gusta también jugar al tenis. Jugás al tenis y ganás un premio. El premio son 1 millón de pesos. Lo ganaste. Eso que te entró a vos, ese millón de pesos, ¿es susceptible de periodicidad para vos? No, pues jugaste una vez en tu vida al tenis, justo te fue bien y lo ganaste. Entonces, no todo lo que te entra es susceptible de periodicidad. Yo soy abogado, me quiero cambiar el sillón, entonces voy a vender mi sillón. Esa venta del sillón, yo el sillón, vamos a suponer, para que tenga, lo compré a 1 millón y lo vendo a 1,5 millones. ¿Gané plata? Sí. ¿Eso que gano es susceptible de periodicidad para mí? No. Vendí un sillón, nunca me voy a vender un sillón. ¿Se entiende? Ahora, él se dedica a vender sillones. Y le fue muy mal en el 2024, en el 2025 no vendió nada, pero en el 2026 vende uno. ¿Eso era susceptible de periodicidad? Sí. Sí. Porque todo está vinculado con el otro elemento que es la fuente. La fuente. ¿Qué genera ganancia para vos? ¿Qué genera ganancia para vos? La periodicidad está vinculada con la fuente. ¿Qué es la fuente? Lo que genera ganancia para vos. Es decir, la actividad que haces. Tu fuente, ella, es ser abogada. Entonces, su fuente como abogada son los honorarios profesionales. Su fuente no es vender sillones. ¿Se entiende? Sí. Ahora lo vamos a ver con otras cosas. Ahora, esa fuente que tiene que ser susceptible de generar una ganancia periódica, también tiene que ser permanente. ¿Qué quiere decir que sea permanente? Que la fuente no se puede extinguir, que tiene que permanecer en el tiempo. Entonces, si ella, que es abogada, vende un sillón, no solamente no es su fuente vender sillones, sino que además vendió el sillón y no tiene más fuente, no tiene más sillón. ¿Se entiende? Entonces, el segundo elemento tampoco se cumple. Porque eso que le generó ganancia, que fue la venta del sillón, se extinguió, dejó de existir. No hay más fuente. ¿Qué tiene otro sillón? ¿Está haciendo otro sillón? ¿Tiene 10 más para vender? No, tenía uno y lo vendieron, no tiene más. Él sí vende sillones. Entonces, si vende uno, tiene 10 más y está haciendo otros 20. Entonces, su fuente no se agotó, permanece. ¿Sí? Su fuente es vender sillones y cuando venda un sillón, su fuente se mantiene. ¿Se entiende? Entonces, no solamente tiene que tener periodicidad en la ganancia y mi fuente se tiene que mantener, permanecer, sino que tiene que estar habilitada. Tengo que realizar un acto de voluntad para obtener esa ganancia. En el caso del abogado, podríamos asemejarlo con ¿qué? Con me matriculo ante el Colegio Público de Abogados. ¿Se entiende? En el caso de que vende sillones, está inscrito en el registro de vendedores de sillones, qué sé yo. ¿Se entiende? ¿Cómo se dice eso? ¿Eh? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste recién? La habilitación de la fuente, que la fuente esté habilitada. ¿Se entiende? A ver si yo tengo... No me puedo poner la computadora en algún lado. A ver. Si tengo acá, vamos a ver. ¿te conectas a Miren. No pude, no me enganchó ni al celu, no sé. Miren, para que se den una idea y para entender esto. Bueno, un ciclista, ¿sí? Estos son casos que tomo yo en régimen tributario, pero que nos van a servir. Un ciclista, ¿sí? Profesional, una persona que se dedica a ser ciclista. Realiza las siguientes actividades.
Entonces, ¿cuál es la fuente de ganancia de esta persona? Ser ciclista. Es una persona humana que es ciclista. Dice, obtiene un premio por participar en un evento mundial de ciclismo. Entonces, una persona que es ciclista, ¿su fuente cuál es? Ser ciclista. Obtiene un premio en plata por ser ciclista. ¿Está grabado? Entonces, ¿cuál es su fuente? Ser ciclista. ¿Qué pasa? Ser ciclista. Cuando le entre ese premio de $100.000, ¿sí? Sí. Ese premio tiene periodicidad. Y sí, porque él se dedica a eso, jugar un torneo una vez por año y la periodicidad es esa. Su fuente permanente, ¿cuál es la fuente de él por ser ciclista? ¿Cuál es la fuente que genera la ganancia? El mismo. Él, el mismo, él. ¿Se extingue la fuente? No, él. Entonces se permanece la fuente. ¿Y está habilitado? Y sí, porque está registrado, qué sé yo. Ahora, si el mismo caso dijera, Juan Pérez, un reconocido abogado, un reconocido contador de la República Argentina, es fanático del ciclismo y decidió competir una vez en ciclismo y le fue muy bien y ganó. ¿Eso que ganó estaría grabado en ganancias? No, porque la fuente generadora no es esa. Entonces no tiene una periodicidad en esa ganancia. ¿Se entiende? Entonces ahí no estaría grabado con ganancias. En este caso ni con ningún impuesto, ¿sí? Con ningún impuesto. Ahora, esta misma persona que es un reconocido ciclista obtiene otro premio por acertar una cantidad de números en la quiniela. ¿Eso está grabado con ganancias? No, ¿sí? No está grabado con ganancias. ¿Por qué? Porque no es su actividad, no tiene una periodicidad. A la quiniela le pegó una vez en tu vida, ya está, se acabó. No tiene una periodicidad en la obtención de esa ganancia. Esperen porque hay otras cosas, pero no quiero... Ahora vamos a ver los otros. ¿Se entiende esto entonces de la teoría de la fuente que requiere la periodicidad que puede ser real o potencial? Real, empleado en relación de dependencia todos los meses. Real, el abogado que trabaja y cobra honorarios una vez por mes, cada 2 meses, a veces le va bien, a veces le va... O potencial, el que cría caballos. Yo me dedico a la cría de caballos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi ganancia potencial? Bueno, cuando estos caballos tengan cría y entonces yo lo venda, voy a tener la potencialidad de la ganancia. ¿Estamos? ¿El ciclista entraría ahí en potencial? El ciclista, exacto, el ciclista que no obtiene ganancia, el ciclista que no obtiene ningún premio, ¿tuvo ganancia? No, pero tiene una periodicidad que es potencial. Si le empieza a ir bien, bueno, ganará, ¿sí? Ganó. Que como nunca había ganado, entonces no paga. Sí, porque desde que él empezó a ser ciclista existía esa potencialidad. ¿Se entiende? Sí. De persona a persona. Bueno, eso es discutido. ¿Por qué me preguntas? No tiene diferencialidad ni permanencia Ni exenciones. Bueno, pasa que la indemnización es otro cantar. De vuelta, es una clase de 3 horas de indemnización. O sea, es otro cantar. Indemnización, o sea, No, pasa que la indemnización ahora está exento para algunos casos. La indemnización se discutió y es un tema que en posgrado en régimen lo discutimos. O sea, la ley hasta el 2017 decía que las indemnizaciones vos pagabas ganancias. Y se discutió porque se decía, si vos estás en relación de dependencia y te despiden, el sueldo paga, estamos de acuerdo, pero la indemnización que te pagan por el 245, supongamos, o hay caso de embarazada, hay caso de de Lorenzo, hay caso de un sindicalista que tienen protección, yo la verdad no sé, pero bueno, que es el caso Cuevas, hay otro de una gratificación también, hay muchos casos leading case de esto. Entonces, ¿qué decían las personas? El sueldo sí, pero la indemnización no cumple con la teoría de la fuente, decían. ¿Por qué? Porque si a mí me despiden, está bien, yo puedo tener nuevos trabajos y me pueden seguir despidiendo, vamos a suponer que existe la potencial periodicidad en que te despidan a futuro, pero de donde te están despidiendo se extingue la fuente. Pero el fisco que decía, no, porque la fuente de trabajo sos vos, entonces vos no te extinguís. En todo caso se extingue que trabajás en Coca-Cola, pero no vos. ¿Se entiende la discusión? Muy finita. La Corte dijo que no pagaba ganancias.
La Corte entendió que en una indemnización no se verificaba teoría de la fuente. ¿Por qué? Porque se extinguía la fuente. Pero en el 2017 esto se dio vuelta, porque pasó a estar, la ley ya dice que no paga, salvo para casos de directores, gerentes y más que tengan una indemnización superior a los 20 salarios mínimos vital y móvil, no me acuerdo. 20 salarios mínimos vital y móvil, o no sé. No, pero esto es otra cosa. Es una nueva reglamentación. Entonces es como que ahí el agua se calmó un poco y no hay tanto de eso. Pero yo sigo teniendo casos en donde se discute esto. Por eso te digo que es un tema discutido. ¿Pero qué se discute? Si la ley ya te está diciendo que tenés que exceder ese monto. No, se discute, está bien. Si vos estás exento, porque vos cobras un palo y te pagan por eso, ya está. Pero si vos sos el director que cobra 50 millones de pesos por año y te despiden, entrás fuera de la exención. Entonces vos ahí vas de vuelta con el argumento, esto no es. Y ahí discutís. Y ahí la discutís. ¿Se entiende? Pero es un tema discutido. Yo tengo mis dudas de que esté. Pero bueno, como defiendo a los que están de a pie y no al fisco, digo que está mal. Pero tengo mis dudas. Bueno, ¿se entiende entonces la teoría de la fuente? Ahora, si vos sos persona humana, asociación indivisa, quizás no entras en teoría de la fuente, ¿estamos de acuerdo? Pero puede que esté grabado ganancias por otros motivos. Y la ley incluye otros incisos. El inciso C te habla de que va a estar grabada la enajenación de bienes muebles amortizables. Perdón, siempre el artículo 2, ¿no? Sí. ¿Y qué es esto de la enajenación de bienes muebles amortizables? Y este punto, a mí me interesa darlo porque trae muchas cuestiones vinculadas a interpretación que vimos en derecho tributario, que de hecho creo que para esta parte, a veces me olvido que no, pero creo que va para esta parte, de que el derecho tributario muchas veces tiene sus propias reglas y muchas otras va a la norma de fondo, en este caso Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque acá, cuando hablamos de que la persona humana o la asociación indivisa puede estar grabada por la enajenación de bienes muebles amortizables, yo tengo que entender qué es enajenación, qué son bienes muebles y qué son amortizables. Y acá yo tengo que ver si juego con las reglas propias y exclusivas o autónomas del derecho tributario o me voy a las normas de fondo. Y concretamente, cuando yo digo la primera de las palabras, enajenación, ¿uno qué haría? Y uno iría al Código Civil y Comercial y lo asocias en forma inmediata con una compraventa. Sin embargo, la ley de impuesto a las ganancias te viene a decir qué se tiene que entender por enajenación. Entonces, acá tenemos un caso en donde el propio derecho tributario dice no, acá no me importa lo que dice la norma de fondo. Acá me importa lo que digo yo. ¿En dónde? En el artículo 3. En donde yo te digo, se entiende por enajenación, dos puntos, esto. Ahora, cuando decimos bienes muebles, ahí sí la ley no dice nada. Y si la ley no dice nada, entonces ¿a dónde me voy? Al Código Civil y Comercial de la Nación. Los bienes muebles, bienes semovientes, etcétera, etcétera. No me acuerdo cuál es el artículo, pero bueno, todos asumo que sabemos lo que son bienes muebles. Y amortizables, me voy de vuelta a una definición que no es que está definido en la ley de impuesto a las ganancias, pero es propio del mundo tributario, mundo impositivo. Que es cuando procede una amortización. Que ahora vamos a ver. ¿Estamos? ¿Lo toma de la ley amortizable? Sí, ahí vamos. Entonces dice, enajenación. Dijimos, enajenación está definido en la propia ley de impuesto a las ganancias. Y fíjense que la ley de impuesto a las ganancias te dice, che, enajenación es la típica venta que vos conocés, lo que vos llamás como enajenación, la compraventa, la venta, es una enajenación, estamos de acuerdo, pero también es enajenación la permuta, para la ley de impuesto a las ganancias, también es enajenación la subasta judicial. Yo creo que tengo los artículos. Dice, para verlo exacto, acá. La venta, que es la del 1123 del Código Civil y Comercial, la permuta, el cambio, ¿sí? El trueque de moneda, o sea, dólar-peso,
La expropiación, ¿okay? Un aporte societal y un aporte a sociedades. Y dice, y en general, todo acto de disposición a título oneroso. ¿Sí? Entonces, la enajenación es súper amplia, ¿sí? El concepto de enajenación. Y si nosotros no fuéramos al Código Civil y Comercial, únicamente veríamos el 1123, compra-venta. En cambio acá amplía. Y fíjense, para el caso de los inmuebles, el párrafo 2 dice, tratándose de inmuebles, se va a considerar que hay enajenación cuando mediare boleto de compraventa con entrega de posesión. Fíjate, algo que en civil y comercial o en reales, vos ves que decís que es la obligación de escriturar y el boleto de compraventa no supone. Bueno, acá no. Acá te dicen, si hay boleto de compraventa, ya hay enajenación y vas a tener que salir a pagar el impuesto que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces la enajenación de bienes muebles amortizables. ¿Qué quiere decir que son amortizables? Algo que es amortizable es algo que a medida que pasan los años pierde valor. Y cuando hablamos de impuestos, lo que a medida que pasan los años pierde valor es lo que está afectado a tu actividad en ganancias. ¿Sí? Entonces, vos sos médico, trabajás en un consultorio que está a la vuelta de tu casa y tenés un auto, ¿el auto es amortizable? No, porque lo usás para irte de vacaciones, lo usás para ir a comer, pero no lo usás de ninguna manera para trabajar. Ahora, sos médico y visitador médico, ¿el auto es amortizable? Sí. Sos abogado, ¿el auto es amortizable? No. Y pero mi estudio queda en Carapachay y voy en auto. Bueno, el fisco te va a decir que no, pero discutámoslo. ¿Sí? Vos sos camionero, sos chofer, tenés tu propio auto, tenés tu propio camión. ¿Es amortizable? Sí. Vos sos abogado, tenés tu laptop. ¿Es amortizable? Sí. Tenés tu biblioteca de libros de la ley que cotiza, no sé, fortuna de plata. ¿Son amortizables? En principio, sí. ¿Estamos? Entonces, el bien mueble amortizable es el que está afectado a la actividad. Y de vuelta acá nos vamos al caso del ciclista. El ciclista, su fuente de ganancia era ser ciclista. Y si gana un premio en el ciclismo, está grabado. Pero si gana la quiniela, no. Ahora, si ese ciclista decide vender su bicicleta, ¿está grabado por la teoría de la fuente? No. ¿Por qué? Porque si la vende, no la tiene más. Entonces no permanece la fuente. Si la vende, no la tiene más. ¿Y por qué entonces pagaría? Por este inciso. Porque está enajenando un bien mueble que es amortizable, que en el caso de él es la bicicleta. ¿Se entiende? El chofer le pagan por la distribución del producto que hace para Panini, para la figurita, qué sé yo. ¿Estamos? Por lo que le pagan de eso. ¿Está grabado? Sí. ¿Cómo? Por la teoría de la fuente. ¿Por qué? Porque su fuente es ser chofer, hay una periodicidad porque él distribuye, su fuente se permanece en el tiempo, que es el camión, él siendo chofer y está habilitado para eso, tiene la licencia. ¿Vende el camión? ¿Está grabado por la teoría de la fuente? No, porque si vende el camión ya no permanece la fuente, pierde la fuente. ¿Y entonces por qué tiene que pagar? Por otro supuesto, que es el inciso C, por la enajenación de un bien mueble amortizable ¿para quién? Para ese chofer. ¿Se entiende? Entonces acá tengo que ver cada caso, ¿sí? Cada supuesto. ¿Queda claro? ¿Sí? A ver si tengo la del ciclista. Bueno, ahora terminamos con esto y vemos la del ciclista. ¿Sí? Y finalmente hay otros dos casos en donde una persona humana, sucesión indivisa, quizás tiene que pagar por más que no haya teoría de la fuente. Por más que sea una ganancia extraordinaria, única, que se produjo una vez. Que el primero, que es el inciso D, está vinculado con los casos de la renta financiera. ¿Okay? Acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, criptoactivos. ¿Sí? Lo que vos ganes como consecuencia de eso. ¿Okay? De vuelta, vos sos abogado o abogada y tenés $20.000 en Bitcoin. Bitcoin sube a 30.000 y lo vendés. ¿Está grabado? Sí. ¿Por qué? ¿Por teoría de la fuente? No, porque vos no te dedicás a eso.
Vos no tenés la más remota idea del tema. Vos entraste y viste que subí y lo vendiste. ¿Y por qué entonces tengo que pagar ganancias? Porque el inciso D dice que, sin importar la teoría de la fuente, sin importar si hay periodicidad, si hay fuente, ¿sí? Si vos tenés ganancias por renta financiera, pagás. Ejemplo, cripto. Ejemplo, acciones que tenés en invertir online. ¿Sí? ¿Queda claro? Y el último supuesto es, más sencillo para todos nosotros, la enajenación, de vuelta, el concepto de enajenación, no venta. ¿Enajenación de qué? De un bien inmueble. ¿Ven? Che, yo soy médico y heredé 2 departamentos. Vendo uno de los departamentos, o para más fácil, un departamento. Lo vendo. ¿Tengo que pagar ganancia? ¿Por teoría de la fuente? No, porque vos sos médico, tu fuente es la medicina, no es periódico. ¿Es un bien mueble amortizable? No, primero que es inmueble y segundo no está vinculado con mi actividad. ¿Es una renta financiera? No. ¿Y por qué tengo que pagar? Porque el inciso E me dice que cuando se enajena un bien mueble, una persona humana, una asociación de esa, tiene que pagar ganancias. ¿Se entiende? Y ahí sí solo boleto de compra-venta. Y ahí, si es boleto de compra-venta, se entiende que es enajenación y ahí deberías pagar ganancias. Boleto de compra-venta con posesión. ¿Viste que boleto de compra-venta? Pero ¿qué pasa? A partir del 2026, para incentivar, esto se lo digo como agregado por si alguno justo tiene una operación y dice, che, te dijo cualquier cosa, a partir del 2026, esto para personas humanas y asociaciones individuales está exento. ¿Sí? Entonces, a partir del 2026, para incentivar el mercado inmobiliario, por eso les digo que hay modificaciones todo el tiempo, para incentivar el mercado inmobiliario, la enajenación hoy está exenta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos otro concepto que vimos en clase, la exención. ¿Se configura el hecho imponible? Sí. Se configura. ¿Paga impuesto? No. ¿Por qué? Porque está exento. El hecho imponible se configura, aspecto objetivo, subjetivo, temporal, espacial, pero no pago ¿por qué? Porque está exento. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver si tengo lo del ciclista para que claro. A ver, teníamos la del ciclista. Bueno, miren, vende un inmueble el ciclista. Bueno, lo que les acabo de decir. ¿Sí? Es ciclista. ¿Qué tiene que ver con la venta de inmuebles? Nada, pero debería pagar. ¿Por qué? Porque la propia ley lo establece en el artículo 2, inciso E. Hoy esto está exento igual. El ciclista vende su camioneta 4x4 particular que usa para visitar su campo. ¿Está grabado? No, porque no es un bien mueble amortizable, no se da teoría de la fuente, no es renta financiera, no es inmueble, chao. Bueno, pues hay unos más difíciles que no. Y bueno, sí, los otros son más complicados. Pero bueno, ¿se entiende? ¿Sí? El concepto y la idea del hecho imponible. ¿Sí? Estamos hasta acá. Entonces, ¿sí? ¿Ah? Esto es el aspecto objetivo. ¿Sí? Entonces, subjetivo y objetivo. ¿Qué pasa con el aspecto temporal? ¿Qué pasa con el aspecto temporal en el impuesto a las ganancias? Quiero ver si tengo ejemplos acá. ¿Qué pasa con el aspecto temporal? Está en el artículo 24 de la ley. Desde el punto de vista temporal, los hechos imponibles, habíamos dicho que pueden ser de ejercicio o instantáneos. Un hecho imponible instantáneo era el que se producía en un momento determinado y se extinguía en ese mismo momento. Por ejemplo, el IVA, con la venta. O el impuesto de sellos, con la firma de un contrato. Mientras que el bienes personales, que es una foto el 31 de diciembre. Se ve el 31 de diciembre y es instantáneo en ese momento, ni antes ni después. Ahora, los hechos imponibles de ejercicio son aquellos que van a tener en cuenta un plazo de tiempo para determinar si se configuraba, no si se configuraba, cuánto había que pagar. Y el claro ejemplo es ganancias.
que tiene un ejercicio anual. Yo tengo en cuenta todo un año en ganancias. Es decir, no me importa solamente lo que pasó el primer día de ese año, ni lo que pasó en el medio, ni lo que pasó el último día. Me importa todo el año, todo el partido, desde el minuto 1 hasta el último minuto. Ahora, ¿qué año tengo que contemplar? Para las personas humanas y las asociaciones indivisas, el año calendario. Entonces, yo veo la situación de una persona humana del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahí es donde analizo si se dio el hecho imponible a alguno de los que acabamos de mencionar o no. Y en caso de que se haya dado, veo cuánto tiene que pagar. Si es que tiene que pagar, ¿cuándo? Ahora, para una persona jurídica o dos docentes, el año decimos que es el que coincide, o el año está asociado con el balance comercial de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, bueno, les digo, que las sociedades y demás tienen balance, ¿estamos de acuerdo? Y el balance es, en algunos casos, es anual, ¿sí? Muchas sociedades, el balance ¿qué es? Del año de la sociedad. La sociedad establece cuál es el año que se va a contemplar. La mayoría de las sociedades te dicen, 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque vos tenés la vida de la sociedad va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Ahora, hay algunas actividades que por el tipo de actividad que tienen, deciden cambiar ese año. Un caso muy típico es el mundo del agro, ¿sí? En donde asocian sus años al propio producto de cosecha, de producción y demás. Entonces vos podés tener una empresa que dice, che, yo no quiero que mi año comercial, que mi año de negocio sea del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque me quedan en medio de la cosecha de soja, qué sé yo. Entonces yo quiero que mi año sea del 1 de agosto al... julio tiene 31, ¿no? Sí. Al 31 de julio. ¿Sí? Del 1 de agosto al 31 de julio. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Es el año comercial de esa empresa. En cuyo caso, para ganancias, esa empresa va a tener ese año. ¿Sí? Es decir, el año de esa empresa va a ser del 1 de agosto al 31 de julio sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, no necesariamente es calendario, sino que es el año comercial, de ejercicio comercial. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Bien. Aspecto temporal. Y el aspecto espacial en ganancias es un tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del aspecto espacial, ustedes saben que, más hoy en día, las personas humanas, jurídicas y demás, pueden tener ganancias que son de la Argentina. Por ejemplo, vos sos abogado y le prestás servicio a Sancor, bueno, de Argentina. Sancor está en la Argentina, le prestaste servicio a Sancor, los cobraste en la Argentina, son de Argentina, no hay discusión. Pero también puedes tener ganancias del extranjero, ¿sí? Porque prestaste tu servicio como abogado en el extranjero, porque enajenaste un bien mueble amortizable que está en el extranjero, porque vendiste un inmueble que está en el extranjero. Entonces nos encontramos con que las personas jurídicas humanas tenemos ganancias que provienen de la Argentina, es decir, que tienen fuente argentina, y ganancias que vienen de afuera, es decir, que tienen fuente extranjera, que vienen de afuera. Y el punto es, che, una persona, ¿por qué tiene que pagar? ¿Por lo que gana en la Argentina? ¿Por lo que gana en la Argentina y en Francia? ¿Por lo que en Argentina paga por lo de la Argentina y Francia? ¿O en Argentina paga lo de Argentina y en Francia paga por lo de Francia? ¿Sí? Y empezamos con todos esos cuestionamientos. Y para eso nacen
lo que habrán visto en derecho internacional, el famoso nexo de vinculación. ¿Cómo vinculamos una persona con las ganancias? Y acá cada país juega sus reglas. Algunos te van a decir, como Estados Unidos, la nacionalidad. Mira, vos sos de Estados Unidos, entonces vos sos de Estados Unidos en el lugar del mundo en donde estés. Entonces, vos estás en Arabia Saudita, sos estadounidense, sí, pagás con las reglas de Estados Unidos. ¿Y por qué pago en Arabia Saudita? En Estados Unidos vas a pagar por lo de acá y por lo de Arabia Saudita. Vos sos estadounidense y vivís en, qué sé yo, en Alemania, Estados Unidos dice, a mí no me interesa dónde estás vos. Vos vas a pagar por lo que obtengas en Estados Unidos y lo que hayas obtenido en Alemania. ¿Se entiende? Otros te dicen que lo que importa es el domicilio. ¿Qué sé yo? Te dicen, che, ¿vos de dónde sos? Y yo soy de Francia, ¿pero dónde estás domiciliado? No, yo vivo actualmente no sé, en Turquía. Ah, bueno, entonces vos vas a manejarte con las reglas de Turquía, porque estás domiciliado en Turquía. ¿Estamos? Pero el argentino usa el tercer nexo de vinculación. No usa ni la nacionalidad ni el domicilio. Argentina usa el concepto, que lo habrán escuchado 1000 veces, de residencia. ¿Sí? Susana Jiménez cambió su residencia a Uruguay. ¿Sí? Y así un montón de personas. Después salen las notas. O se creen que le gusta Uruguay por los perros y la mansión. ¿Sí? ¿Está? Entonces, y Uruguay es muy ventajosa impositivamente frente a la Argentina. ¿Y qué es esto de la residencia? Bueno, la residencia es, si se quiere, un concepto propio del mundo tributario, que tiene un montón de reglas, en donde no nos vamos a meter. Pero básicamente, si vos naciste en la... O sea, todos nosotros, bueno, todos los nacidos en la Argentina, quiero decir, somos residentes de Argentina. O sea, vos por haber nacido sos residente en Argentina. Y si no, en algunos casos podés adquirir la residencia, ¿sí? Que hay reglas, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás en la Argentina un determinado X cantidad de tiempo, sin interrupciones en otro país, asumís la condición de residente en Argentina, ¿sí? Salvo excepciones, por ejemplo, los embajadores y los cónsules, no, ¿sí? Pero bueno, esto también tiene un montón de reglas donde no vamos a detener. Lo que es importante que se entienda es que hay un concepto distinto a la nacionalidad y al domicilio, que es el de la residencia. Y entonces una persona, ¿qué es el común denominador de todos nosotros? Entonces una persona que es residente en la Argentina, personas humanas que nacimos en la Argentina, o sociedades que están constituidas en la Argentina, una SA o una SRL, que son residentes en la Argentina, ¿por qué ganancias pagan? ¿Solo por las de Argentina o por las de todo el mundo? Y ahí aparece el concepto de renta mundial. El que es residente en Argentina paga por las ganancias de la Argentina y de todo el mundo. Renta mundial se llama. ¿Sí? Entonces, ustedes, día de mañana, se reciben abogados, perfecto, ganan un montón de plata, son residentes de la Argentina, pagan por sus honorarios de fuente argentina. Y hacen un negocio espectacular en, qué sé yo, en Bolivia. Y ganan plata. Por eso que hicieron en Bolivia. ¿Dónde pagan? En la Argentina. Porque en la Argentina pago por mi renta de fuente de la Argentina y por la renta de fuente del extranjero. ¿Por qué? Porque soy residente fiscal en la Argentina. ¿Me siguen? ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, así como hay residentes, hay otros que no son residentes. Por ejemplo, el de Estados Unidos, ¿okay? John Taylor, que vive en Boston. ¿Y qué tiene acá? Y tiene departamentos acá. ¿Sí? Tiene departamentos, tiene campo, qué sé yo, el del sur tiene un campo que todo el tiempo dicen que no se puede entrar y demás. Tienen plata acá. ¿Sí? Inversiones. Pero no viven acá, no son de la Argentina y no ponen un pie en la Argentina. Pero ganan plata en la Argentina. Entonces, ¿son residentes de la Argentina? No. ¿Y pagan ganancia en la Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque cuando esas ganancias se le manden a esa persona del exterior, cuando esas ganancias, vamos a suponer que tiene campos, ¿sí? Cosecha, vamos a simplificar, vende los granos. Yo te digo, che, ¿cuántos granos vendiste? Vendí un palo de grano, bueno, ahí te lo mando. Cuando sale esa ganancia para el del exterior, a esa persona se le llama beneficiario del exterior
porque es alguien que recibe beneficios del exterior, y cuando se le manda la plata, a esa persona se le manda la plata, ¿qué hace el que le manda la plata? Algo que también vemos en clase que es una retención. Le retiene el impuesto. Y dice, che, John, vos te querés llevar el palo, llévatelo. Pero yo te retengo ganancias. Me las quedo acá para dárselas al fisco de Argentina. ¿Se entiende? Entonces también paga en la Argentina. Perdón, ¿cómo era beneficiario? Del exterior. ¿Se entiende? Lo estoy simplificando, lo estoy simplificando un montón. ¿Pero queda claro? Le mando y le retengo otro concepto que vimos. ¿Recuerdan que vimos responsables por deuda ajena? Sí. El agente de retención y percepción. Bueno, aparece un agente de retención. ¿Quién? El que le manda el pago, el qué sé yo, el que le administra los campos acá, le manda el millón a John Taylor y en vez de un millón le manda 800.000. ¿Por qué? Porque le saca esa parte de ganancias y se las da a la Argentina. ¿Queda claro? Sí. Bueno. ¿Esto siempre es así? No. ¿Sí? Porque en impuestos nada es así. Esto no es siempre así. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy es jueves, el jueves que viene vamos a tener la última clase que es de Derecho Internacional. Y cuando vos tenés situaciones a nivel internacional, pueden aparecer reglas entre países. Entonces, esto que yo acabo de mencionar es la regla a nivel general, pero puede que entre Ecuador y Argentina haya una regla, ¿sí? Sí. En donde Ecuador dice, no, o yo le digo, che, cuando te lleves plata no te retengo, te la llevas toda, por ejemplo, ¿sí? Que se llaman convenios para evitar la doble imposición, ¿sí? Esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la regla es todo lo que yo acabo de mencionar, pero sepan que puede haber diferencias, ¿sí? Bueno, que es muy complejo, es otro tema que es Derecho Internacional Tributario. Pero bueno, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de lo espacial, entonces, la ganancia de dónde. Y bueno, para saber la ganancia de dónde, tengo que ver si es un residente o un no residente. Si es un residente en la Argentina, la ganancia de dónde. Del mundo. Y si es un no residente, la ganancia de dónde, de la Argentina. ¿Y cómo? Porque el que le manda la plata le saca, le retiene una parte. ¿Queda claro? Ustedes interrumpanme, si no. ¿Estamos hasta acá? Si vos alquilás ¿Qué? un inmueble en Alemania, de ahí se retiene para el fisco. Esperá, si vos alquilás, ¿cómo? Vos, Locación de inmuebles. pero ¿cuál es el caso? ¿Vos dónde estás? ¿Que sos argentina, residente acá? ¿Sos residente argentino y tenés un inmueble en Alemania? ¿Es tuyo el inmueble? Claro. ¿Y vos lo alquilás a un alemán en Alemania? No importa, bueno, pero está todo en Alemania. Y vos obtenés ganancias. Exacto. Salvo que haya una regla particular entre Argentina y Alemania. Si no, sí. En el caso de un convenio de doble imposición entre Alemania y Argentina, que ponerle capaz con un país cualquiera, vos tenés una retención que siempre es del 15%. Cuando se van ganancias de fuente argentina, se van a hacer hacia el exterior, como en este caso que es un beneficiario del exterior, ponele con el convenio de doble imposición con Alemania, que es un caso muy puntual, no van a ponerse a cada convenio de doble imposición ni les va a interesar a esta altura, pero ponele capaz hay convenios donde es de un 10% de la retención, en vez de un 15%. Y ayer salió una resolución general de la FIP que establece que, por ejemplo, cuando vos tenés un convenio de doble imposición que te establece un régimen diferencial, ¿qué es un régimen diferencial? Que no sea el 15% que dice ganancia para todos, sino que sea un 10%, o que puede ser un 20%, no quiere decir que sea beneficioso. Tenés que acreditar con un certificado de residencia del otro país para que el que te retiene, para que el sujeto de la Argentina, que le va a dar una ganancia al sujeto, al beneficiario del exterior, para que el que retiene tenga una constancia de ese certificado de residencia en Alemania y te aplique el régimen diferencial. Si vos no presentas el certificado, fíjese el nivel específico que hay en tributario, que tenés que saber si con ese país hay un convenio de doble imposición o no, y qué te aplica, y en ese caso, por ejemplo, te guardas el certificado para retenerle eso. Si no te lo muestra, le retenés el 15% que dice la ley de ganancias en general. Como llega a ese nivel de específico. Sí. Te paso mi newsletter si querés. Bueno, entonces, aspecto espacial.
el aspecto cuantitativo no me voy a meter, porque las alícuotas y las bases imponibles requieren de un análisis de un montón de aspectos, pero sí mencionarles que, para cerrar en los temas de ganancias, en la ley de ganancias, las distintas rentas, las distintas ganancias, van a tener determinados tratamientos diferenciales, y para esas reglas o tratamientos diferenciales es que la propia ley categoriza las ganancias en 4 categorías. Todo lo que vimos se vuelve aún más complejo, porque no solamente es si existe el hecho imponible, sino que cuando yo sé que existe el hecho imponible, tengo que ver en qué categoría va. Y cuando yo determino en qué categoría va, ahí veo cómo calculo cuánto tengo que pagar. Entonces, habiendo analizado todo el hecho imponible, diciendo, bueno, perfecto, existe el hecho imponible, tengo que ver. El ciclista que ganó el premio de ciclismo va a la categoría, que son 4, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y el ciclista que vendió un bien mueble, bien mueble amortizable, va a la 1, la 2, la 3, la 4. Y el mismo ciclista que obtuvo alquileres porque tiene 3 departamentos, va a la 1, la 2, la 3, la 4. La persona humana que cobra en relación de dependencia y el empleador la retiene, va a la categoría 1, 2, 3 o 4. Y si esa misma persona también cobra alquileres por inmuebles que tiene, ¿a qué categoría va? ¿Y por qué me importa la categoría? Porque van a tener distintas reglas para los cálculos, ¿sí? Estas 4 categorías son: la primera, rentas del suelo; la segunda, rentas del capital; la tercera, las rentas de beneficios empresariales; y la cuarta, que me la cambiaron hace poco, siempre digo la de relación de dependencia, pero tiene otro nombre, es la de impuesto a los ingresos personales, que es trabajo en relación de dependencia y demás. Entonces, ¿qué dije? Impuestos a los ingresos personales. Bueno, la primera, rentas del suelo, lo que se obtiene de inmuebles, muebles, ¿sí? Para que sea un ejemplo, a ver. Esperen que... que la quiero encontrar acá. Acá. El producido por la locación de inmuebles urbanos y rurales, ¿sí? Entonces, yo tengo 3 inmuebles en alquiler. Bueno, voy a tener que trabajar con las reglas de la categoría 1, ¿sí? Fíjense, esta categoría a mí me gusta porque incluye un supuesto que es, que yo le llamo psíquico, o sea, la cabeza, rentas psíquicas, ¿sí? Que en realidad no se verifican en la realidad. Y esto es algo que muchos de ustedes probablemente tengan, o su papá, o sus tíos, sus primos, quien fuera, que es la casa de Mar del Plata, la casa de Pinamar, la casa de Cariló, o en el sur, o donde sea, ¿sí? Que vos no la alquilás y la usás para ir de vacaciones, ¿sí? Sí, yo le digo renta psíquica. Pero que vos no la alquilás. Y decís, ¿sí? ¿Por qué tengo que pagar ganancias? Porque fíjense lo que dice. Dice... la locación de inmuebles por sus propietarios, para lo cual deben abonar el impuesto a las ganancias por algo que se llama valor locativo de los inmuebles que ocupan. Es una renta presunta, ¿sí? Para casa de veraneo u otros fines semejantes. Es decir, yo tengo mi casa de veraneo, yo la podría alquilar y obtener una ganancia, yo decido no alquilarla. Me gusta que no me la usen, que no me la usen, entonces yo no la alquilo. Pero acá, esto es una decisión del legislador. El legislador dice, bueno, perfecto, vos no la alquilás, no obtenés ganancia, pero vos podrías estar obteniendo ganancia. Entonces se crea una renta presunta, ficticia, psíquica, ¿sí? Vos podrías estar obteniendo ganancia que no obtenés. Entonces vos anualmente tenés que pagar ganancias por esto. La inmensa mayoría de las personas que tienen red no lo hacen, ¿sí? Pero vos deberías estar pagando ganancias por esto, ¿sí? Vimos el caso de un papá que tiene un departamento en Capital y lo deja esto que se vaya a estudiar. Por ese También. departamento podría estar obteniendo una renta y decide activamente dejar de hacerlo para dárselo gratuitamente a su hijo, cuando el hijo podría estar pagando una renta por ese alquiler. Ese es otro caso donde capaz mucho más cercano a la realidad, que tal vez el departamento de Mar del Plata, o vivís en la casa de un tío
Es lo que- que sea, pagan ganancias. Ahora con lo de las exenciones se armó otra que es el alquiler de inmuebles está exento ahora también, que entra en primera categoría, ¿no? Entonces, un inmueble para la casa habitación está exento, ¿sí? El alquiler está exento, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo te alquilo a vos el departamento, vos me pagas a mí y eso yo no pago ganancias. ¿Por qué? Para incentivar los alquileres, etcétera. Bueno, perfecto. Pero, bueno, no porque estamos más o menos en la edad, pero vamos a suponer, no, están todos más o menos en la edad. No te puedo esperar que sos una más chica de todo. Ella es mi hermana menor, ¿sí? Entonces yo le presto mi departamento, no se lo alquilo, le presto mi departamento, le presto. Entonces ahí que tengo, bueno, tengo esto, ¿sí? Tengo una renta psíquica, porque yo podría estar alquilándolo, entonces no lo alquilo, entonces ¿qué? Si yo se lo alquilara a 600.000 pesos, lo que obtengo no paga ganancias. Pero si yo se lo presto a ella y no obtengo, se lo cedo, ¿sí? Sí. Yo ahí tengo un valor locativo, una renta psíquica presunta, lo estoy prestando, no estoy teniendo nada. ¿Está exento? No. ¿Ves? Mucho newsletter, pero... Pero la Bueno. renta presunta que obtendrías está exenta, por ende la... No, porque yo no estoy alquilando, no estoy locando. Yo No, estoy pero si cediendo. locas sí está Ah, sí, exento. sí, Pero sí, entonces no Pero tiene pará, sentido Sí, que... eso es verdad. sí, claro, es una Claro. locación, pero yo acá estoy haciendo el ejemplo de que le cedo. No, por eso, pero digo, sí, la presunción que hace la... cuando No, pero es se- igual para casa habitación. Y esto no es el de verano, no es para casa habitación. El que yo dije acá es de verano. Siempre que sea para vivienda, ¿no? El exento es para casa habitación. Sí. Por eso di el caso del verano. Bueno, rentas de capitales, rentas financieras diversas, no nos vamos a meter en eso. La tercera categoría, beneficios empresariales, es la categoría de las sociedades. ¿Sí? Las sociedades no liquidan por la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Las sociedades liquidan y juegan con las reglas de la tercera categoría, por eso se llaman beneficios empresariales. Y finalmente la cuarta categoría es la que suele tener más impacto para todas las personas humanas. ¿Por qué? Porque ahí entran relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los viáticos? ¿Qué pasa con las gratificaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Un tema? ¿No? ¿Estamos? Bueno, vamos a la próxima. Los artículos de esta ley sí podemos traerlo, ¿no? Profe, los artículos de la ley de ganancias se encuentran